estimados televidentes, vamos a saludar a Lucho Benavente, el director de Vox Populi Consultoría, para hablar respecto a estas cifras en torno al COVID-19. No están claras, se habla de su registro, esta actualización que ha hecho el gobierno, a entender algunos, todavía es muy pequeña, poco clara. Las cifras son mucho más desalentadoras. Lucho Benavente, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Tú ya estabas hablando antes que el gobierno lo oficialice o lo acepte, pues de este subregistro. Y las cifras eran realmente las que tú estabas dando a conocer. Tú trabajas con estadísticas, tu trabajo finalmente son los números, y habías hecho una comparación y habías determinado que los números que se mantenían en ese instante, al menos que mantenía el gobierno de manera oficial, eran muy por debajo de lo que realmente estaban. Y no te equivocaste, Lucho. Sí, claro. Se habla de un subregistro ya desde hace algún tiempo, y los defensores del gobierno, algunos de ellos fanáticos, incluso defensores del gobierno, decían, no, en todo el mundo hay subregistro. Bueno, pues es el mal de muchos, consuelo de tontos. Eso no es razón para justificar el subregistro, punto uno. Punto dos, el exceso de muertes en Perú es de 149%, y ya no eran cifras dadas por Vox Populi, venían de Financial Times, con todo el prestigio que tiene esta empresa informativa a nivel global. Mientras el exceso en muchos países es del 20, 30, 40, 50, hasta 60%, en Perú era del 149%, una cantidad demasiado grande, con lo cual evidentemente se notaba que había algo que no estaba muy claro, o se confirmaba lo que ya teníamos en varios estudios. Y luego comprobamos que prácticamente la mayor parte de los muertos en exceso eran muertes por COVID. ¿Cómo hicimos la demostración hace un par de semanas? Encontramos que los muertos en exceso son 69% hombres y 31% mujeres. Y los muertos por COVID, según SINADEF según la sala situacional del MINSA y según otros países, era 70% hombres, 30% mujeres. Prácticamente lo mismo, solamente un punto porcentual de diferencia. Ese sería el punto porcentual de muertos que no fueron por COVID en el exceso de muertes. 70 a 30, redondeando. Mientras el promedio histórico era 53% hombres, 47% mujeres. Esa discrepancia tan grande creo que es una evidencia contundente mediante una estimación estadística. Acá no estoy diciendo que he desenterrado una cantidad de muertos para ver si tenían o no COVID y he hecho una prueba de laboratorio. No, es una estimación estadística bastante razonable, bastante válida y científica, con lo cual ya prácticamente queda demostrado, ya no hay más duda, ¿no? El resto ya es un reconocimiento de acuerdo a protocolos que quiera manejar el Ministerio de Salud. Ahora, hace 2 días el Ministerio reconoció que habían 3.688 casos no contabilizados de muertes por COVID, que para ese día se sumaban a los 13.767 que daba la sala situacional. Esto sumaba 17.455 muertos por COVID, y el ajuste que se había hecho era hasta mediados de junio. Esto podría subir pronto de mediados de junio a la fecha actual de julio, a la fecha en que se haga el nuevo ajuste, ¿no? En que se mida ese desfase, como lo llamó la ministra. 17.455 muertos al día 22 de julio, hasta hace 2 días. La proyección que tenemos en Vox Populi es de 46.090 muertes por COVID el día 22. Por lo tanto, quedan 28.635 muertos en exceso que el gobierno tiene que explicar. Si quieren decir que no son por COVID o solo una pequeña parte de ellos son por COVID, igual el gobierno tendría que explicar por qué murieron esos peruanos, ¿de acuerdo? Y ese 70-30 ya es una pauta con la cual no nos van a poder dar cualquier explicación, porque si no, no sería satisfactoria y seguiremos insistiendo en que se siga conociendo la verdad. Yo creo que no ha sido simplemente producto, porque comprendo que la confusión, el apremio, la magnitud de la pandemia
pues no te permita tener cifras pues que marquen como un reloj, ¿no? Puede haber alguna diferencia, algún margen de error, lo entiendo, pero no de esta manera tan desmedida. Luego del ajuste, en resumen, vuelvo con el número, tenemos el reconocimiento para el 22 de julio de 17.455 muertes por COVID y a la vez 28.635 casos de muertes en exceso que no explica el gobierno. Y sin ir muy lejos, y si vemos cifras en la región La Libertad, veamos qué ha pasado históricamente durante este año. El año comienza con enero, fallecen 713 personas en La Libertad, febrero 566, marzo 584, abril 541, muy estable, muy parejo, no pasa nada, ¿de acuerdo? O sea que en vez de abril, que ya Lima, Tumbes, Piura, algunas regiones ya registraban muertes por COVID, en La Libertad no pasaba esto. Eso es en abril, 541. En mayo sube a 933. Esto es según la sala situacional del MINSA, según el total de muertos según SINADEF. En junio sube a 2.255 y en julio hasta el día 20, 1.685, o sea, julio va a cerrar con 2.600. Vean, 713, 500, un promedio de 600 desde enero hasta abril y 2.600 para julio. Ese incremento bastante grande de un 350%. Por otro lado, según información de la región, ha habido 2.012 muertos por COVID. Según la sala situacional del MINSA, ha habido 890 muertos por COVID. Ahí está la discrepancia también. Y sabemos que en La Libertad la situación es muy crítica, muy dolorosa, que muchos compatriotas en esta región están falleciendo, y acá también tendría que decir que no solo se trata de números, mejor dicho, no es un problema de números, es un problema del dolor, el sufrimiento de millones de familias en Trujillo y en el Perú, que tienen este sentimiento hoy por la enfermedad, la muerte, la pérdida de empleo, la reducción de sueldos, que nos pone además con mucha desesperanza y mucha incertidumbre hacia el futuro. Y lo lamentable de esto también es que ha habido mucha responsabilidad del gobierno en un muy mal manejo de la crisis, que tiene que ver con esta cantidad, con este impacto tan grande en el Perú, que nos pone en el primer lugar en muertes por millón en los indicadores que realmente podemos comparar. Los casos de enfermedad no cuentan para la estadística, porque el número de casos depende del número de pruebas, y las pruebas rápidas fallan mucho porque no registran la enfermedad en una fase inicial. Son pruebas mentirosas de alguna manera que el gobierno ha hecho de manera masiva y que están cuestionadas en muchos países, y países como la India hace 2 meses que ya suspendieron las pruebas rápidas. Esta es una mirada global de la situación del país, de los números, del dolor y sufrimiento que causa, y de alguna manera de números específicos respecto a la región La Libertad, Carlos. Sí, Lucho, ahora, para ser claros, porque estamos hablando de vidas, de seres humanos que tienen familia. Como tú bien dices, estamos hablando del dolor, del sufrimiento. El gobierno todavía está siendo inexacto, para decirlo así claro, está siendo todavía impreciso en torno a los muertos por COVID. Ahora, ¿lo hace adrede o es que es muy difícil sincerar la cifra, Lucho? Es difícil, yo lo sé, pero no es imposible, pero tampoco hemos visto la voluntad del gobierno de querer sincerarlas. No ha habido esa intención. Hasta hace 2 días en que la ministra dio esta información que muchos consideramos es insuficiente y visiblemente insuficiente, demostrativamente insuficiente. No ha habido intención de parte del gobierno. Diría que más bien el gobierno gestionó una narrativa muy oficialista, obviamente, en la cual nadie debía discrepar con la versión oficial. Y si alguien estaba en contra, pues los gobiernistas, muchos fanáticos que están encandilados por el presidente y seguramente usando todavía
el capital que le dio el cierre del Congreso, porque el Congreso estaba totalmente desprestigiado ante la ciudadanía. Entonces, quien discrepaba con eso era automáticamente objeto de trolls que te atacaban inmediatamente, ¿no? Y ese troll podía ser tu mejor amigo, porque el gobierno parece que les había lavado el cerebro. Ahora y el presidente perdió en 3 meses 25% de popularidad. Y ahora que comienza a salir la verdad, mucha gente comienza a razonar y se da cuenta, no pueden ser tan pocos muertos. Cuando murió fulanito de tal, murió la otra, murió el amigo de tal, el hijo del otro, murió el vecino. En las redes sociales entramos y encontramos 4, 5, 6, 8 testimonios de personas que le dan el adiós a sus seres queridos. Entonces es una muerte masiva. La muerte no está lejos, la muerte está cerca, tampoco está a la vuelta de la esquina, y está en la casa de al lado, o puede estar en nuestra casa, en un pariente, en alguien muy cercano, y lo estamos viviendo, sintiendo los peruanos, y eso corresponde a un número muy grande. Y cuando la gente siente eso, cuando tienen un pariente que fue al hospital y lo pusieron en una carpa y no lo atendieron y se murió, le entra un sentimiento muy negativo contra el gobierno. Y entonces allí, esto que Vizcarra se jactaba de estar bien en las encuestas, este orgullo que tenía de mostrarse muy soberbio en grandes conferencias de prensa de 1 hora y media, que en ninguna parte del mundo son tan largas las conferencias de prensa, sobreactuando, sobreexponiéndose en los medios, en fin, le está ya pasando la factura, ¿no? Porque el hambre, el dolor es otra manera de dar un mensaje a los ciudadanos. Es lamentable porque esto significa que hay incertidumbre, hay falta de esperanza en el país, hay un giro, un cambio en el gobierno. Creo que las figuras de Cateriano y Massetti son favorables, es mejor de lo que había. Cateriano creo que le pone un contrapeso al avance de la izquierda en el gobierno y en muchos sectores de la sociedad peruana como liberal, y creo que sabemos que él tiene, digamos, sus enfrentamientos con aprisa, fujimoristas, es controvertido, pero creo que es un demócrata y deberá contribuir a la transición democrática que ahora se hace más necesaria para abril del próximo año, porque habían muchos temores. Yo tenía ese temor de que estemos acá en la fase inicial de una Venezuela y que Vizcarra pueda ser alguien que sea un Maduro igual en etapa adolescente. Bueno, ahí Cateriano debe cumplir un rol, y respecto a la ministra Massetti esperamos una mejor gestión de la crisis, ¿no? Porque ella dirigió un comando que yo, con la ironía que tengo, decía, es un comando sin mando, porque no era vinculante, era una figura que habían puesto para contrarrestar en imagen las fallas del gobierno y las dificultades que tenían en la gestión de la crisis. Ahora es ministra y vamos a verla en acción, con las dificultades que tenemos, con la crisis tan grande, con las limitaciones presupuestales que debe haber, y con la muerte que acecha a los peruanos. Efectivamente, Lucho, tú manejas las cifras, tú manejas las estadísticas, tú manejas los sondeos, Vox Populi es experta en ello, y cuando nos hablas de estos desfases en cuanto a los fallecidos, bueno, y después que el gobierno salga de alguna manera a reconocer parcialmente de que existe ese desfase, bueno, entonces asidero tenías. Ahora, estábamos hablando de los muertos, efectivamente, pero al final el muerto es entregado a la familia, si se lo entrega, y si no, pues es llevado a un crematorio, al cementerio, y queda allí. Perfecto. Con el dolor obviamente a cuestas. Sin embargo, Lucho, lo grave también está en los pacientes infectados. Y la ministra Pilar Massetti, la ministra de Salud, adelantó que también allí hay un subregistro. ¿Y por qué es grave esto, Lucho? Porque si no se sabe el número de infectados, el número de pacientes, no se va a saber cuánta medicina se necesita, cuántas camas se necesita, cuántos respiradores, cuántos balones de oxígeno, cuánto espacio en los hospitales. O sea, si no se tiene un real número de pacientes infectados, es bien difícil que alguna estrategia de gobierno en torno a salud y en torno al COVID funcione. Lucho. Ahora, ahí hay un número que
podría permitirnos hacer una estimación estadística. Yo creo mucho en las estimaciones estadísticas. Tienen un margen de error, pero tienen un rango de confianza también que creo que hay que atender. El número de casos, de contagios, no me dice nada porque es sobre una variable, porque no muestra la realidad, muestra una variable controlada, que es el número de pruebas que se aplicó. Si ese día se aplicaba el doble de pruebas, iba a haber el doble de casos. Entonces, el número de casos es un número que no es significativo. Creo que hay un número que es muy importante, es la proporción, la razón que hay entre los positivos y el total de pruebas que se toma un día. Entonces, a ver, hace pocos días había, voy a redondear, 20.000 pruebas que se tomó ese día y 4.000 positivos. Entonces, el rango en los últimos días es alrededor del 20%. Hace un mes, 2 meses estaba entre el 15, 16, 17%. Ha subido. Entonces no hay ninguna meseta, ¿no? Está subiendo el número de casos. ¿Por qué? Porque es 20%. Ahora yo puedo decir, a ver, voy a analizar qué edades tienen esos casos, qué sexo tienen y puedo hacer una estimación estadística extrapolando esa proporción a toda la población peruana y deduciendo, quitando los casos identificados de muertos y de contagios, ¿no? Y ahí podría tener una estimación, pero el gobierno no quiere hacerlo. El gobierno tiene al INEI, al Instituto Nacional de Estadística e Informática, donde hay gente muy calificada, doctores en estadística, doctores en ingeniería estadística, son unos capos, podrían hacerlo para tener una estimación, pero yo creo que hay mucha incapacidad de gestión para esto, no tienen los recursos. SINADEF está dentro del Ministerio de Salud. El médico que certifica una muerte entra a un sistema informático, agarra una computadora y llena un formulario donde están los datos, donde uno de ellos es la causal de muerte. Entonces tienen más información en el mismo ministerio, ni siquiera tienen que salir del ministerio a la otra esquina, lo tienen ahí dentro. Pero ha habido muy mala gestión y no ha habido intención de dar información correcta. Ahora, si no tenemos un diagnóstico exacto, estamos a ciegas, entonces no se puede planificar medicinas, no se puede planificar nada, y hay una palabra que ha definido toda la gestión de este gobierno respecto a la crisis, que es la improvisación. Así que seguirá siendo el reino de la improvisación. Confiamos en Masetti, ella es una doctora con mucho reconocimiento, con una gran capacidad científica y mucha ética, entonces esperemos que tenga las posibilidades, no la capacidad de ella que la tiene, ¿no? Sino los recursos dentro del gobierno para poder desenvolver, desarrollar una gestión más eficiente de esto que nos está destruyendo a los peruanos. En diciembre vamos a llegar con más muertos en 10 meses que por la guerra entre Sendero y el Estado peruano, que fue de 20 años, en 10 meses. Así de dura es la cosa, ¿no? Por eso es que yo considero que el 29 de julio del próximo año, el nuevo presidente debe crear una comisión de la verdad que establezca no solo el número de muertes por COVID, sino que también establezca las responsabilidades políticas y administrativas, si es que las hubiera, en relación al manejo de la crisis, y que la Fiscalía haga lo propio respecto a responsabilidades penales, si es que hubiera. Lucho, te agradezco muchísimo por este comentario. Yo solamente quisiera robarte 3 minutos más. Se levantó la cuarentena y quisiera que tú tal vez hagas este análisis bajo tu punto de vista. Te voy a presentar 2 cuadros y con las cifras, ¿correcto? Tal vez anótalas allí. Vamos a ir a lo que es la región La Libertad. ¿Cuántos casos se han reportado el día de hoy, Lucho? Y lo tenemos en pantalla. Vamos a la región La Libertad. En la región La Libertad, solo hoy, como tú lo has manifestado, solo hoy ha registrado 626 nuevos casos de COVID. Solo los que se han hecho la prueba. Ya vamos 23.653 casos. 23.653. El día de hoy se han registrado 28 personas fallecidas, 35 el día de ayer, hoy 28. Cerramos la semana con 2.134 personas que han perdido la vida. Pero acá en La Libertad, como en Lambayeque, como en Piura, en fin, se levantó la cuarentena. ¿Perfecto? En una región en donde no se ha levantado en el norte es en Ancash. Pero veamos ahora las cifras en Ancash y comparémosla por favor con La Libertad. Vamos a Ancash y en Ancash, Lucho, tenemos 17.549 casos en total.
17.549. Nosotros vamos 23.653. En Ancash tienen 979 personas fallecidas, 14 el día de hoy. Nosotros tenemos 2.134 personas fallecidas y 28 en La Libertad, 28 el día de hoy. Ancash 14. Entonces la pregunta es, Lucho, y en Arequipa, ojo, en Arequipa, Lucho, ¿no? Que nos podemos comparar La Libertad con Arequipa. Arequipa hoy tiene 825 muertos, 21 fallecidos en Arequipa. En La Libertad, hasta hoy en La Libertad tenemos 2.134, 825 en Arequipa. Sin embargo, Arequipa ha sido intervenido por el gobierno porque, bueno, él fue, lo abucharon y dijeron, no, mucho roche, mejor hago algo, ¿no? Lucho, ¿cómo es que tomó la decisión el gobierno de levantar la cuarentena en un lugar donde todavía no está controlado el COVID, dejarlo en otro lugar? O sea, ¿cómo puedes analizar este tema? Como tú dices, Creo improvisación nuevamente. Lo que pasa está en la clave para explicar eso está en la improvisación, porque, a ver, después de 4 meses había que levantar la cuarentena, el país ya no aguantaba para más, las economías familiares no aguantaban para más, entonces uno puede decir ya, ok, medida sanitaria, todo el mundo se queda en su casa, pero ese 70-80% de peruanos, ese 70% que ha crecido en informalidad vive con el día. ¿Cuántos peruanos no tienen frigideres? Un 40%, entonces tienen que salir para abastecerse de alimentos perecibles, y tal vez la mayor proporción de su dieta son los alimentos perecibles, dado que los alimentos no perecibles muchas veces son los industriales que tienen un costo mayor. La gente tenía que salir, lo que pasa es que no ha habido una clara política de establecer protocolos en las distintas actividades y un mecanismo de supervisión para que estos se cumplan en el transporte, en los locales comerciales, etc. Aún así, muchos peruanos tienen hoy día la libertad de salir, de trasladarse de un distrito a otro, de agarrar sus autos quienes lo tienen, etcétera, pero prefieren no hacerlo y quedarse en casa, porque saben que la situación es muy complicada, saben que el gobierno miente y saben que hay más muertos y que la seguridad de sus vidas corre peligro, y corre peligro la seguridad familiar finalmente, ¿no? Entonces yo creo que no ha habido estos protocolos, por un lado. Por otro lado, seguramente que con la apertura va a haber más muertes, no tengo la menor duda, ¿no? Pero también hay un sector de peruanos que no cumplen con el cuidado que tendrían que tener, que son irresponsables. Y eso no es solo de Perú, ¿eh? En Francia y Bélgica se está hablando de volver a la cuarentena. En Francia liberaron el confinamiento y los chicos se fueron a discotecas, se contagiaron y aumentó el contagio de una manera increíble. Ahora, es cierto que eso va a aumentar el número de casos y por lo tanto el número de muertes, ¿no? Ahora, las muertes hoy, a 3 semanas de concluida la cuarentena, no están registrando del todo todavía el impacto de la liberalización del tránsito de las personas. ¿Por qué? Porque la enfermedad toma un tiempo del contagio, toma un tiempo de incubación del virus, toma un tiempo que se declara la enfermedad, en que se entra a una etapa crítica, la hospitalización y después la muerte, ¿no? Entonces es probable que quienes se infectaron en la primera semana de julio comiencen a fallecer en la última semana de julio y en agosto tengamos un mayor impacto. En agosto sí podríamos medir los muertos en función del levantamiento de la cuarentena, ¿no? Creo que era necesaria, pero no se ha seguido con los protocolos adecuados, ¿no? Ahora también hay otro factor ya más de tipo científico o clínico. Se sabe que las poblaciones encima de 3.000 metros de altura son menos susceptibles a contraer coronavirus. El coronavirus se instala en una proteína en las células y esa proteína es producida en mayor proporción en hombres y en hombres adultos. Por eso es que el grupo de riesgo de hombres adultos es mucho mayor. Las muertes de hombres son más que el doble que las muertes de mujeres por coronavirus y las muertes de personas adultas es mucho mayor que la muerte de jóvenes, ¿no? Pero asimismo, las personas que están en la altura también tienen menos producción de esta proteína. Al no tener producción de esa proteína en el organismo, hay menos espacio donde se instale el virus. Por eso que encima de 3.000 metros no hay tanta muerte
muerte, no hay tanto caso de COVID-19, y Ancash es una región donde hay mucho mayor población encima de los 3.000 metros que La Libertad, que la mayor parte de la población es ribereña, está a la altura del mar, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay una razón fisiológica, científica, de otra naturaleza que puede explicar esto. Queda y el mensaje final es cuidarnos, mantenernos en casa lo más posible, mantener el distanciamiento social lo más posible, lavarnos las manos, usar mascarilla, es lo básico, al menos para afrontar estas semanas difíciles que se nos vienen, Lucho. Cuidarnos, muchísimas gracias. En extremo, cuidarnos, pero en extremo, realmente en extremo, Carlos. No es un juego esto. Y tú lo has sufrido en carne propia, Lucho. Sí, es por eso sí, la vehemencia con la cual tocas el tema, la vehemencia con la cual investigas, la vehemencia con la cual hablas, porque lo has sufrido en carne propia y sabes lo que se siente. Muchas gracias, Lucho. Eso es genético. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, un abrazo fuerte.